Donato Cervantes era como tú y como yo. Vivía una vida sencilla en un pequeño pueblo de Perú. Cada día se despertaba al amanecer para trabajar en el campo. Sus manos callosas contaban la historia de años de duro trabajo. Donato era conocido por su amable sonrisa y su disposición a ayudar a los demás. Nunca imaginó que su vida daría un giro tan extraordinario. A sus 39 años, Donato estaba contento con su rutina. Tenía una familia amorosa y una comunidad muy unida. Los fines de semana disfrutaba compartiendo con sus familiares y amigos cercanos. Donato nunca había pensado mucho en los misterios del universo. La idea de la vida extraterrestre era algo que solo escuchaba en leyendas. No se imaginaba que su existencia ordinaria estaba a punto de cambiar por completo. El mundo de Donato giraba en torno a su trabajo y su familia. Se enorgullecía de mantener a sus seres queridos con el sudor de su frente. El concepto de extraterrestres y poderes sobrenaturales le parecía algo de la imaginación. Pero como sabemos, el universo funciona de maneras misteriosas. A veces los acontecimientos más extraordinarios les suceden a las personas más comunes. Y Donato Cervantes estaba a punto de convertirse en una prueba viviente de esta verdad. ¿Es posible que seres de otros mundos nos hayan estado observando? Podrían estar esperando el momento adecuado para hacer contacto. La historia de Donato Cervantes desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. Nos obliga a cuestionar los límites de lo posible, y todo comenzó con un trágico accidente que cambiaría la vida de Donato para siempre. Era un día como cualquier otro cuando la tragedia ocurrió. Donato estaba trabajando en el campo, cosechando bajo el sol abrasador. De repente regresó a su casa para ir al pueblo. En una fracción de segundo, un accidente automovilístico le provocó una grave lesión. El dolor fue insoportable. Sus compañeros corrieron en su ayuda, pero el daño ya estaba hecho. El brazo de Donato estaba destrozado, irreconocible. El viaje al hospital fue un borrón de dolor y pánico. Donato entraba y salía de la consciencia. Los médicos trabajaron incansablemente para salvarle el brazo, pero el pronóstico era desalentador. Las lesiones eran graves, con huesos destrozados y nervios seccionados. Parecía imposible que Donato volviera a usar su brazo. El accidente, que duró solo unos instantes, había cambiado su vida para siempre. Mientras Donato yacía en la cama del hospital, se sentía abrumado por la desesperación. ¿Cómo iba a mantener a su familia ahora? La idea de perder el brazo era insoportable. Siempre había sido un hombre de fe, pero ahora se encontraba cuestionándolo todo. Poco sabía Donato que este momento de desesperación lo llevaría a un encuentro que desafiaba toda explicación. A veces, cuando estamos en nuestro punto más bajo, el universo tiene una forma de intervenir. Los médicos le dieron la devastadora noticia a Donato y a su familia. La amputación parecía ser la única opción. Los riesgos de infección eran demasiado altos y las posibilidades de recuperación eran mínimas. El mundo de Donato se derrumbaba a su alrededor, pero en su hora más oscura apareció un rayo de esperanza. No provenía del ámbito de la medicina moderna, sino de algún lugar mucho más allá de nuestro mundo. El equipo médico fue unánime en su evaluación. El brazo de Donato no tenía salvación. Le explicaron los riesgos de conservar la extremidad dañada. La infección podría propagarse, poniendo en peligro la vida de Donato. Los médicos recomendaron encarecidamente la amputación como la opción más segura. Era una realidad dura, pero creían que Donato debía aceptarla. Sin embargo, Donato no estaba dispuesto a perder la esperanza todavía. A pesar del sombrío pronóstico, Donato sentía una extraña sensación de calma. No podía explicarlo, pero presentía que todo saldría bien. Cuando los médicos le presentaron los papeles de la amputación, Donato sorprendió a todos al negarse a firmar. Su familia le suplicó que lo reconsiderara. Temían por su vida, pero Donato se mantuvo firme en su decisión. Creía que de alguna manera su brazo sanaría. El personal médico estaba desconcertado por la decisión de Donato. Nunca habían visto a nadie tan tranquilo ante una lesión tan grave. Algunos pensaron que estaba en negación. Otros se preguntaban si el trauma había afectado a su estado mental. Pero Donato se mantuvo sereno. Le decía a todo el que quería escuchar que estaba esperando un milagro. Pocos sabían que el milagro de Donato vendría de la fuente más inesperada. A medida que pasaban los días, el personal del hospital se preocupaba cada vez más.
Vigilaban a Donato de cerca para detectar cualquier signo de infección. Para su asombro, su estado se mantuvo estable. No había ninguna explicación lógica para ello. Según todos los conocimientos médicos, el brazo de Donato debería haberse estado deteriorando rápidamente. En cambio, parecía estar en un estado de animación suspendida. ¿Era este el milagro que Donato había estado esperando? ¿O era simplemente la calma antes de la tormenta? En la séptima noche decidió ir a las montañas. Sucedió algo extraordinario. Donato estaba despierto, mirando la montaña, cuando una luz brillante inundó todo el lugar. Al principio pensó que era un sueño y que pronto despertaría, pero a medida que sus ojos se adaptaron, se dio cuenta de que esa luz era diferente a todo lo que había visto antes. Pulsaba con una energía de otro mundo. Donato no sintió miedo, solo una profunda paz. Desde el interior de la luz comenzaron a emerger unas figuras. Eran seres altos y esbeltos, con grandes ojos almendrados. Su piel parecía brillar con un resplandor iridiscente. Donato supo instintivamente que no eran criaturas de la tierra. Los seres se acercaron en dirección a él en silencio. Se comunicaron con él telepáticamente, asegurándole que estaban allí para ayudarle. Donato sintió que lo levantaban de una manera suave, envuelto en la cálida y pulsante luz. Lo que sucedió después desafía toda explicación lógica. Donato se encontró en un lugar que parecía existir fuera del tiempo y el espacio. Los seres lo rodearon, centrando su atención en su brazo herido. Observó con asombro cómo manipulaban campos de energía alrededor de la extremidad destrozada. El dolor que había sido su compañero constante durante días desapareció repentinamente. Donato pudo sentir cómo la vida y la fuerza volvían a su brazo. La experiencia pareció durar una eternidad y unos pocos segundos a la vez. Cuando Donato recuperó la conciencia por completo, estaba de vuelta en la entrada de la montaña. El lugar estaba oscuro y silencioso, como si nada hubiera sucedido. Pero Donato sabía que había ocurrido algo milagroso. Movió los dedos, luego la muñeca y finalmente todo el brazo. No sentía dolor, ni rigidez. Era como si el accidente nunca hubiera ocurrido. Donato supo que su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente su casa era un hervidero de actividad. Sus familiares y amigos se arremolinaban alrededor de Donato, con el rostro mezcla de asombro e incredulidad. El brazo que había estado destrozado más allá de toda reparación apenas unos días antes, ahora estaba completamente curado. No había cicatrices ni rastro de traumatismo. Las radiografías mostraban que los huesos que habían estado hechos añicos ahora estaban completos. Los nervios que habían sido seccionados estaban completamente funcionales. Era una imposibilidad médica. Donato intentó explicar lo sucedido, pero pudo ver el escepticismo en sus ojos. ¿Cómo hacerles entender algo que él mismo apenas comprendía? A medida que avanzaba el día, Donato comenzó a notar algo extraño. Su brazo curado se sentía diferente. Le hormigueaba con una energía que nunca antes había experimentado. Al tocar objetos podía sentir su estructura molecular. Era como si los extraterrestres le hubieran dado algo más que una simple curación. La noticia de la milagrosa recuperación de Donato se extendió como la pólvora. Gente de todo Perú y pronto de otros países acudieron en masa a su pequeño pueblo. Llegaban condolencias que iban desde dolores crónicos hasta enfermedades terminales. Donato se sintió obligado a ayudarlos a todos. Pasaba horas cada día, tocando a la gente con su mano brillante, observando con asombro cómo sus aflicciones se desvanecían. Era un trabajo agotador, pero Donato sentía que era su deber usar este don. Las curaciones desafiaban toda explicación médica. El cáncer de una mujer desapareció de la noche a la mañana. Un hombre ciego de nacimiento recuperó la vista por completo. Niños con enfermedades genéticas se curaban con un solo toque. Donato se hizo conocido como el hombre milagro de Perú. La gente lo aclamaba como a un santo, un mensajero de Dios, pero Donato sabía la verdad. Su poder no venía del cielo, sino de las estrellas. A medida que la fama de Donato crecía, también lo hacía el escrutinio. Los científicos querían estudiarlo. Los líderes religiosos debatían el origen de su poder. Algunos lo llamaban fraude, otros mesías. A pesar de todo, Donato se mantuvo humilde. Nunca cobraba por sus curaciones, insistiendo en que su don estaba destinado a ser compartido libremente. Pero las constantes demandas de su tiempo y energía comenzaron a pasarle factura. Donato empezó a añorar la vida sencilla que una vez tuvo.
A pesar del caos que lo rodeaba, Donato nunca olvidó a los seres que le habían hecho este regalo. A menudo miraba al cielo nocturno, preguntándose si lo estarían observando. Esperaba estar usando sus habilidades de una manera que los hiciera sentir orgullosos. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Donato comenzó a notar algo alarmante. Su poder parecía estar desvaneciéndose. El brillo de su mano se estaba atenuando. ¿Era este don solo temporal o había algo más en juego? La noticia de las habilidades curativas de Donato se extendió como la pólvora. Personas de todo Perú y pronto de otros países acudieron en masa a su pequeño pueblo. Llegaban con dolencias que iban desde dolores crónicos hasta enfermedades terminales. Donato se sintió obligado a ayudarlos a todos. Pasaba horas cada día tocando a la gente con su mano brillante, observando con asombro cómo sus aflicciones se desvanecían. Era un trabajo agotador, pero Donato sentía que era su deber usar este don. Las curaciones desafiaban toda explicación médica. El cáncer de una mujer desapareció de la noche a la mañana. Un hombre ciego de nacimiento recuperó la vista por completo. Niños con enfermedades genéticas se curaban con un solo toque. Donato se hizo conocido como el hombre milagro de Perú. La gente lo aclamaba como a un santo, un mensajero de Dios. Pero Donato sabía la verdad. Su poder no venía del cielo, sino de las estrellas. A medida que la fama de Donato crecía, también lo hacía el escrutinio. Los científicos querían estudiarlo. Los líderes religiosos debatían el origen de su poder. Algunos lo llamaban fraude, otros mesías. A pesar de todo, Donato se mantuvo humilde. Nunca cobraba por sus curaciones, insistiendo en que su don estaba destinado a ser compartido libremente. Pero las constantes demandas de su tiempo y energía comenzaron a pasarle factura. Donato empezó a añorar la vida sencilla que una vez tuvo. A pesar del caos que lo rodeaba, Donato nunca olvidó a los seres que le habían hecho este regalo. A menudo miraba al cielo nocturno, preguntándose si lo estarían observando. Esperaba estar usando sus habilidades de una manera que los hiciera sentir orgullosos. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Donato comenzó a notar algo alarmante. Su poder parecía estar desvaneciéndose. El brillo de su mano se estaba atenuando. ¿Era este don solo temporal? ¿O había algo más en juego? A medida que los poderes curativos de Donato ganaban notoriedad, la comunidad médica se vio envuelta en una gran controversia. Algunos médicos estaban fascinados, ansiosos por estudiar este fenómeno que desafiaba todas las leyes conocidas de la ciencia. Otros se mostraban escépticos, convencidos de que Donato no era más que un hábil estafador. Estallaron acalorados debates en revistas médicas y congresos. ¿Cómo podían conciliar las habilidades de Donato con su comprensión de la fisiología humana? Un equipo de investigadores de una prestigiosa universidad llegó al pueblo de Donato. Instalaron un laboratorio improvisado, decididos a documentar y analizar sus curaciones. Trajeron pacientes con diversas dolencias, todas ellas cuidadosamente diagnosticadas de antemano. Los resultados fueron asombrosos. Una y otra vez, el toque de Donato daba lugar a mejoras cuantificables e innegables. Pero cuanto más lo estudiaban, más preguntas surgían. La controversia comenzó a afectar a la vida de Donato de forma inesperada. Los médicos locales, sintiéndose amenazados por sus habilidades, iniciaron una campaña para desacreditarlo. Afirmaban que estaba dando falsas esperanzas a la gente, disuadiéndola de buscar un tratamiento médico adecuado. Algunos incluso lo acusaron de ejercer la medicina sin licencia. Donato se vio envuelto en una tormenta de debates legales y éticos. A medida que aumentaba la presión, Donato notó que sus poderes se volvían más erráticos. A veces su toque curaba al instante, otras parecían no tener ningún efecto. Se preguntaba si el estrés estaba afectando a sus habilidades o si había alguna otra fuerza en juego. Los investigadores también se dieron cuenta de ello, lo que alimentó los argumentos de los escépticos. Donato empezó a cuestionárselo todo. ¿Estaba perdiendo el don que le habían dado los extraterrestres? ¿O todo esto formaba parte de un plan mayor que aún no comprendía? A medida que pasaban los meses, el declive de las habilidades curativas de Donato se hizo innegable. El vibrante resplandor que una vez emanaba de su mano se había atenuado hasta convertirse en un débil parpadeo.
Las curaciones que antes ocurrían al instante ahora tardaban horas si es que llegaban a producirse. Donato estaba destrozado, había llegado a considerar su don como una responsabilidad sagrada. Ahora sentía como si estuviera defraudando a todos aquellos que acudían a él en busca de ayuda. Abundaban las teorías sobre la razón de este declive. Algunos científicos sugerían que el cuerpo de Donato estaba simplemente agotado de canalizar tanta energía. Otros se preguntaban si el poder tenía una duración limitada, como una batería que se agota lentamente. Los partidarios de Donato afirmaban que la energía negativa de los escépticos estaba interfiriendo con sus habilidades, pero el propio Donato tenía otra teoría. Creía que los extraterrestres estaban reclamando su regalo. Noche tras noche, Donato se sentaba al aire libre, mirando las estrellas. Suplicaba en silencio a los seres extraterrestres que regresaran, que le explicaran por qué estaba sucediendo esto. Pero los cielos permanecían en silencio. Donato empezó a preguntarse si se habría imaginado todo el encuentro. ¿Habría sido todo una vívida alucinación provocada por el trauma y la medicación para el dolor? Pero entonces se miraba el brazo perfectamente curado y sabía que había sido real. Al igual que sus poderes se desvanecían, también lo hacían las multitudes. Los investigadores recogieron sus equipos y se marcharon. Los medios de comunicación pasaron a la siguiente historia sensacionalista. Donato se encontró solo, lidiando con la pérdida de algo que se había convertido en parte central de su identidad. Pero a medida que el caos de los últimos meses remitía, Donato comenzó a encontrar una extraña paz. Se dio cuenta de que incluso si su toque curativo había desaparecido, la experiencia lo había cambiado para siempre. Ahora veía el mundo y su lugar en él desde una perspectiva completamente nueva. Incluso cuando los poderes curativos de Donato disminuyeron, su experiencia desencadenó una ola de especulaciones sobre la participación extraterrestre en los asuntos humanos. Los entusiastas de los ovnis y los teóricos de la conspiración acudieron en masa a su ciudad buscando respuestas. Veían la historia de Donato como una prueba de lo que sospechaban desde hacía tiempo, que los extraterrestres no solo eran reales, sino que intervenían activamente en la vida humana. Donato se encontró en el centro de un nuevo tipo de atención. Los programas de radio nocturnos y los sitios web marginales bullían con teorías. Algunos afirmaban que Donato formaba parte de un experimento gubernamental que había salido mal. Otros insistían en que era un híbrido extraterrestre y que sus poderes curativos eran el resultado del ADN extraterrestre. Donato escuchaba estas teorías con una mezcla de diversión y frustración. Sabía que la verdad era a la vez más sencilla y profunda que cualquiera de estas descabelladas especulaciones. A medida que su fama crecía en los círculos ufológicos, Donato comenzó a tener otras experiencias inusuales. Informaba de sueños vívidos sobre viajes cósmicos y conversaciones con seres de otras dimensiones. A veces se despertaba con intrincados símbolos dibujados en trozos de papel junto a su cama, sin recordar haberlos dibujado. Estos incidentes no hicieron más que alimentar el fervor de quienes creían que Donato era una figura clave en algún gran plan cósmico. A pesar de la pérdida de sus habilidades curativas, Donato sentía que había ganado algo aún más valioso, una nueva perspectiva del lugar de la humanidad en el universo. Empezó a hablar de la necesidad de que los seres humanos miraran más allá de sus diferencias y reconocieran su herencia cósmica compartida, mientras que muchos descartaban sus palabras como los desvaríos de un hombre desesperado por aferrarse a la fama. Otros encontraron en ellas una profunda sabiduría. Puede que Donato hubiera disminuido su toque sobrenatural, pero su experiencia le había dado una voz única en la conversación continua sobre la relación de la humanidad con el cosmos.